Pues muchísimas gracias a todos. Hoy es 1 de octubre y vamos a platicar del primer año de gobierno de la señora Sheinbaum. Hay que recordar que por primera vez en la historia de México, la presidenta asumió el 1 de octubre y no el 1 de diciembre, como era la tradición en México, para darle al gobierno entrante más tiempo para preparar el presupuesto de ingresos y egresos del siguiente año, por un lado, y bueno, pues también es la primera mujer que dirige los destinos del Poder Ejecutivo en México, lo cual, bueno, pues es una muy buena noticia en términos de género, pero bueno, pues hay que platicar de este primer año de gobierno en todos sus aspectos, utilizando únicamente cifras oficiales. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Este space se va a convertir en un podcast gracias a la doctora Erika Dan, mismo que subiremos a Apple Podcast y Spotify. Y bueno, escribo el Substack de Carlos los domingos, pueden leer mis estrategias de inversión. Ahí señalamos hace algunos meses que el dólar, que el oro se iba a ir a los $4,000, ya andamos en los 3,900 esta semana. Y bueno, el tipo de cambio se ha mantenido por debajo de 19 pesos. He recomendado durante varios meses que las personas se mantengan invertidas en pesos, no en dólares. Y bueno, pues ahí en las estrategias de inversión seguiremos analizando lo que está pasando y seguiremos diciéndole a las personas en dónde deberían de estar. Son mis estrategias de inversión para que ustedes las sigan, para que ustedes pues puedan manejar mejor sus finanzas personales. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el primer año de Claudia Sheinbaum en el poder. Bueno, ¿cómo debemos de analizar un gobierno? Los gobiernos abarcan muchos aspectos de nuestra vida personal, de la vida del país, y en consecuencia normalmente se dividen en cuatro aspectos fundamentales: seguridad, economía, salud y educación. ¿Qué podemos decir de seguridad? Bueno, pues está todo el tema del huachicol fiscal. Se mantiene esta enorme red de corrupción que nunca habíamos visto en México, incluye a la Secretaría de Marina, incluye a la Secretaría de la Defensa, incluye a las aduanas, incluye al SAT, incluye a gobernadores. Sabemos que por lo menos hay 8 puertos por los cuales entraban y salían buques de, ¿cómo se dice?, de petróleo y de gasolina que entraron durante el sexenio pasado. Y es gracias a Estados Unidos que ahora nos estamos enterando de esto conforme los norteamericanos atrapan a un matrimonio en Estados Unidos de apellido Jensen, que eran quienes refinaban ese petróleo que se les mandaba a ellos o los que enviaban gasolina a México, misma que no pagaba IEPS. Entonces, bueno, la señora Sheinbaum pues ha tenido que atajar esta situación, ha tenido que tratar de limpiar lo que es ya el mayor escándalo de corrupción en la historia moderna de México. El tema del narcotráfico sigue en México, lamentablemente. Sí, se han disminuido el número de asesinatos, de 100 pasamos a 60, de acuerdo con las cifras oficiales, pero el número de desaparecidos ahora está en 40. Entonces, si sumamos asesinatos más desaparecidos, pues regresamos a los mismos 100 que estábamos con López Obrador, pero bueno, por el momento pareciera ser que evitar esta política de abrazos no balazos de López Obrador y empezar a detener gente a través del secretario de Seguridad Pública, el secretario Harfuch, que ha hecho un buen trabajo, pues está dando mejores resultados que los abrazos no balazos, ¿no? Pasamos de 100 asesinatos diarios en el sexenio pasado a solamente 60. Una buena noticia a medias, porque bueno, pues como todos sabemos, aunque la presidenta diga que se vive muy bien en Sinaloa, lo cierto es que la guerra en Sinaloa continúa en muchos lugares de Michoacán, en muchos lugares de Jalisco, en muchos lugares de Guanajuato, en muchos lugares de Veracruz, etcétera, etcétera. Sabemos, lamentablemente, de nuevas extorsiones todos los días, incluso de asesinatos, lamentablemente, a personas que no están pagando el cobro de piso. Sabemos que no es seguro transitar por las autopistas del país durante la noche y bueno, hay veces que ni durante el día. Entonces, ese es un tema en el que todavía tiene que trabajar la señora Sheinbaum y el secretario Harfuch, porque bueno, tienen que recuperar la seguridad en las autopistas del país a la brevedad. Hay avances, sí, pero falta todavía mucho tramo por recorrer para que otra vez podamos recorrer autopistas en México. ¿Qué podemos decir de la economía? Bueno, pues lamentablemente, de acuerdo con cifras del INEGI, al
30 de junio, esto es los 2 primeros trimestres de este año y el último trimestre del año pasado. Ya la señora Sheinbaum lleva 4 trimestres, pero tenemos únicamente información de los primeros 3 trimestres de su gobierno. Sabemos que el consumo se ha estancado y en algunos casos se ha caído en todo el país. Sabemos que la inversión pública se ha desplomado. La razón es que el sexenio pasado, bueno, pues el presidente López Obrador se endeudó de más y ahora, bueno, pues hubo que hacer recortes y ahorita no hay inversión pública en el país y en consecuencia, pues se ha desplomado. Eso ha provocado lamentablemente que toda la península de Yucatán se haya derrumbado la actividad económica porque dependía mucho de la inversión pública. La señora Sheinbaum en estos primeros 12 meses de gobierno ya nos anunció que va a haber nuevos trenes de pasajeros. Lamentablemente todavía no tenemos estudios de factibilidad económica y en consecuencia, pues muy probablemente van a ser un fracaso, ¿no? Igual que es el Tren Maya, igual que es el aeropuerto de Tulum, igual que es el AIFA, pues ahora tendremos que estar subsidiando con impuestos año con año un trenecito que nos dicen que va a ir Ciudad de México al AIFA, del AIFA a Pachuca. No sé quién vaya a tomar ¿cómo se dice? Un vuelo después de haber tomado un tren, ¿no? Y la verdad es que no sé cuántas personas en Pachuca quisieran ir a la IFA a tomar un vuelo usando un tren, ¿no? Entonces me parece que es un desperdicio. Habrá un tren de México a Querétaro, parece una buena idea, pero lamentablemente pues va a ser un tren tradicional en lugar de un tren bala. Debería ser un tren bala para que fuese algo diferente a tener un tren de pasajeros normal, a utilizar un camión. Creo que sería muchísimo mejor un tren bala, ya que vamos a gastar dinero. Después habrá otro tren de Querétaro a Irapuato, que ya se anunció. No sé quién vaya a utilizarlo. No le veo ninguna demanda posible para que ese tren sea rentable. Y se está hablando de un tren de Saltillo a Monterrey, que parece interesante. Y de Saltillo a la frontera norte, bueno, pues vamos a ver cómo se mueven esos 2 trenes. Parece ser que el de Saltillo a Monterrey, otra vez, si fuera un tren bala, pues sería una muy buena opción. Un tren tradicional, pues genera muchas dudas, ¿no? ¿Qué podemos decir del crecimiento de la economía? Bueno, hay una cosa que llamamos el indicador general de actividad económica, el IGAE, que utiliza una metodología similar a la del PIB. La ventaja del IGAE es que nos da información mensual y nos dice cómo van las cosas. Al mes de agosto, la actividad económica en México se había caído menos 1.2% en los últimos 12 meses. ¿Por qué se ha caído la actividad económica? Pues no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Pues por la reforma al Poder Judicial, por la destrucción de los organismos autónomos constitucionales. Y en consecuencia, pues los inversionistas están esperando las nuevas reglas del juego, están esperando las nuevas decisiones de la Corte. La ley de amparo, pues parece tener nombre y apellido. Están buscando que ya los empresarios no se puedan amparar ante litigios fiscales, que se les expropien sus propiedades en caso de que le deban al fisco o que el fisco diga que le deben, porque hay que recordar que una cosa es lo que dice el fisco que le debo y otra cosa es lo que realmente le debo o lo que yo digo que le debo. Y para eso necesitamos a alguien que juzgue cuál es mi deuda con el fisco. Si lo que el fisco me está cobrando es correcto o si lo que el fisco me está cobrando es incorrecto y que sea él el que decida. Pero si a partir de ahora lo que diga el fisco va a ser la ley, pues habrá muchos inversionistas que digan, mira, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en otros países me están tratando mejor y mejor me llevo mi dinero para allá. O simple y sencillamente no voy a invertir en México en este momento. Y bueno, pues eso está reduciendo la inversión privada en México. ¿Por qué el PIB creció en los primeros 6 meses del año? Básicamente porque el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios producidos en un tiempo en el país y a ello hay que sumar las exportaciones y restarle las importaciones. Esto es, hay empresas en México que exportan su producto, lo produjeron en México, entonces se le debe a lo que se produce en México, que es algo que se importa, bueno, pues porque esa parte no fue producida en México, pero se consumió en México. Ahí es donde las cosas han mejorado un poco. Más o menos la balanza comercial mexicana ha mejorado en 17,000 millones de dólares. Hay que recordar que México importa y exporta mercancías por 600,000 millones de dólares. Entonces, bueno, hay una leve mejoría de nuestras exportaciones. No hemos importado tanto.
Hay muchas dudas de por qué han mejorado las exportaciones y básicamente estamos triangulando producto chino. Se lo estamos importando a China y se lo estamos exportando como si fuera producto mexicano hacia Estados Unidos. Estamos ahí jugando al fiel de la balanza con Estados Unidos. Estados Unidos, pues ahí tiene sus dudas sobre qué tan confiables somos, pero bueno, por eso es que nuestras exportaciones, nuestra balanza comercial ha aumentado y por eso el PIB ha crecido un poco a pesar de que el consumo, la inversión, el sector secundario han caído. El sector servicios ha subido un poco levemente, pero no lo suficiente como para ser algo importante, ¿no? En cuanto a salud se refiere, bueno, pues sabemos lamentablemente de los casos de sarampión. México ya es el país en donde mueren más personas por sarampión, algo que no veíamos en 50 años, lamentablemente. Y bueno, sigue el desabasto de medicamentos, ya sea porque no les pagan, porque la farmaciotota no funciona, o porque ya nos dijo la señora Sheinbaum que están viendo cuáles son los medicamentos que se utilizan en los hospitales públicos. Eso dijo en una mañanera, para entonces hacer el recuento y entonces hacer los pedidos. Y como no pueden manejar muchos medicamentos, van a manejar poquitos. Entonces va a haber un kit básico de medicamentos que van a estar disponibles. Entonces, si una persona requiere un medicamento X para la presión, pero nada más hay el Y, pues le daremos el Y aunque no le funcione. Y si otra persona necesita el medicamento A para diabetes, pero pues a él le funciona el B, pues hay B. Y si no te funciona, pues lo lamento mucho, ¿no? Porque es lo que hay. ¿Por qué no pueden en pleno 2025 manejar 1000, 2000 o 10,000 productos como lo hace Amazon o Mercado Libre? No lo entiendo, pero pues así están las cosas, lamentable en México. En temas de educación todavía no tenemos una prueba, no tenemos cambios trabajos, um, en los libros de estudio, entonces ahí todavía no podemos hacer una evaluación de cómo va México en términos de educación en este momento. Pues hasta que salgan los datos podremos decir algo sobre este tema. ¿Qué podemos empezar a concluir? Bueno, el mayor problema de México en este momento es que no hay plan. Si ustedes me preguntan a mí qué piensa hacer Estados Unidos en el año 2050, yo les puedo decir que Estados Unidos piensa ser el líder en microchips, piensa ser el líder en medicinas, quiere mantenerse al frente en autos y en transición tecnológica. ¿Cuál es el plan para México para 2050? Pues el plan es que no hay plan. Entonces, como no hay plan, de lo que se trata en la 4T es de mantenerse en el poder. Y entonces, en términos de inversión, ¿a qué se le va a dar prioridad? ¿Cómo se le va a dar prioridad? ¿Cuáles son los apoyos? Pues no hay ni plan ni apoyos. El Plan México hasta el momento es construir parques industriales en todo el país, tratar de atraer inversiones a partir de ello y ojalá que se den las cosas. Y no más. Si no tenemos un plan de crecimiento hacia 2050 que apueste por innovación, que apueste por crecimiento acelerado, bueno, pues en 2050 llegaremos, si todo sigue como hasta ahora, pues siendo un país de ingreso medio, con sueldos no muy altos, compitiendo por sueldos bajos con el resto de los países del mundo y siendo un buen socio comercial de Estados Unidos, porque no nos va a quedar de otra. Entonces, por eso es muy importante que México tenga un plan de crecimiento, pero en la 4T eso parece que no existe. El plan es ver cómo le hacemos para mantenernos en el poder en 2030 y a partir de ahí, ya, puedo decir que hicimos bien las cosas, lo que va a decir la señora Sheinbaum, que mantuvo a la 4T en el poder. Y eso nos lleva al otro tema, que es nuestra relación con Estados Unidos. En este primer año ha sido una relación ríspida, evidentemente llegó Trump, hizo lo que quiso con el mundo el señor Trump, y a diferencia de otros países que sí le contestaron al señor Trump poniéndole aranceles cuando Trump nos puso aranceles a nosotros, México agachó la cabeza. Sí, su señoría, lo que usted diga, su señoría, y no ha hecho nada. Hay que recordar que en tiempos de Peña Nieto, cuando estaba Ildefonso Guajardo en la Secretaría de Economía, cuando Trump empezó a poner aranceles, México le respondió con aranceles y a los 3 meses el señor Trump ya había quitado sus aranceles. No hay que ponerle aranceles a todos los productos norteamericanos, hay que ponerle aranceles a aquellos productos que no nos afecta mucho su importación, ejemplo, cierto tipo de manzanas, cierto tipo de quesos que afectan al productor agropecuario norteamericano, que le permiten a México decir que es soberano, que sí le va a responder a Trump,
pero la 4T dice que es soberana, pero en los hechos demuestra que es total y completamente sumisa hacia Estados Unidos. La señora Sheinbaum dice que esa es la mejor manera de tratar al señor Trump. Yo creo que la mejor manera de tratar al señor Trump es ponerle frente a la cara, pero al mismo tiempo, lo que platicábamos al principio, ha sido Trump el que le ha dicho a México, a ver, todas estas autoridades tuyas están metidas en términos de corrupción, están metidas en términos de huachicol, están metidas en términos de narcotráfico. A todas estas personas les voy a empezar a quitar la visa y ya se las ha empezado a quitar. Y entonces así entiendes por qué México no puede negociar con Estados Unidos ni plantarle cara a Estados Unidos. Porque los expedientes que tiene Estados Unidos de la 4T son enormes. Gracias a Estados Unidos nos enteramos de este tema del huachicol fiscal. Gracias a Estados Unidos nos hemos enterado, o por lo menos se ha oficializado pues todos los vínculos que había con narcotraficantes, alcaldes y gobernadores en operación en México o que estaban en retiro o quienes ustedes quieran, pero al final del día son autoridades mexicanas que son parte del narcotráfico y eso está muy mal, ¿no? Hacia 2026 vamos a renegociar el TEMEC y la postura de Estados Unidos es México no puede ser considerado un aliado porque México solamente está respondiendo a nuestras exigencias. México no es un país que esté dispuesto a hacer una limpia en su sector político para decirnos que no hay nadie de ellos coludido con el narco. Es solamente cuando Estados Unidos está presionando a la señora Sheinbaum que México está presentando resultados y eso no está bien. Porque entonces te quedas con la idea de que en México sí hay una red de corrupción muy grande que está patrocinada por el mismo gobierno, ¿no? Y eso nos lleva pues al punto de qué tanto está metido el señor López Obrador en el gobierno de la señora Sheinbaum. Normalmente todos los presidentes en México siempre han tenido la idea de que pueden gobernar después de haber concluido su sexenio, de que le pueden dar órdenes a su sucesor por el simple hecho de que ellos lo pusieron, de que como en México tenemos un dedazo, bueno, pues si tú me debes el puesto a mí, yo te puedo dar órdenes a ti. Pero lo que han hecho todos los presidentes en cuanto llegan al poder en su primer año de gobierno es dar un manotazo en la mesa, meter a los aliados del presidente anterior a la cárcel y entonces el presidente ya entiende que ya se tiene que ir retirando de la vida pública y hacer algo, pero no darle órdenes al presidente en turno, ¿no? Entonces, eso es algo que la señora Sheinbaum no ha hecho. Tenemos en consecuencia dos presidentes operando en México y hay un grupo político que está con la señora Sheinbaum y hay otro grupo político que ve que López Obrador sigue dando órdenes. Y eso está dividiendo a Morena en las tribus que ya conocemos de Morena, que siempre han existido en Morena. Y bueno, pues eso está generando ya disturbios al interior de Morena. Al parecer, la señora Sheinbaum se está preparando en 2027 para ir nuevamente a las urnas por un tema de revocación de mandato. Esta idea extrañísima que a López Obrador se le ocurrió para que el presidente en turno, en este caso Sheinbaum, que le estaba dejando, pudiera salir a la calle y hacer campaña a favor de los diputados de Morena en 2027, con el pretexto de que también el cargo del presidente iba a estar en juego en 2027. Nadie ha solicitado hasta el momento la revocación de mandato de Sheinbaum. La oposición haría muy mal en solicitarlo porque le va a dar el pretexto perfecto a Sheinbaum y a todo el equipo electoral de Morena para meter un gran gasto electoral en 2027. No deberían de hacerlo, pero al parecer ya Sheinbaum sabe que alguien lo va a pedir dentro del mismo Morena y bueno, por esa razón no puede en este momento dar un manotazo en la mesa y poner a la gente en su lugar, porque dice, bueno, pues sí hay un grupo importante, yo no tengo el carisma que tenía López Obrador y en cualquier momento yo podría perder una elección de revocación de mandato en 2027. En consecuencia, nos tenemos todos que preguntar si cuando llegó la señora Sheinbaum llegaron todas. Me refiero a todas las mujeres. Y bueno, mientras haya madres buscadoras en México, mientras no haya guarderías, mientras no haya asilos, mientras no haya estancias infantiles, la verdad es que no llegaron todas. Llegó una mujer que en este momento pareciera atada de manos de un presidente hombre, López Obrador, y cuyo único objetivo en este momento es tapar todos los temas de corrupción que cada día aumentan de manera brutal en México, los escándalos,
tratar de hacer algo con las obras fallidas de López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto Tulum, el AIFA, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la señora no ha podido hacer nada, porque la realidad pues, le gana la fantasía y le gana el discurso y le gana todo ese tipo de cosas. Vamos a ver qué hace en este segundo año de gobierno. Es un año con muchísimos retos. Evidentemente, el más importante es la revisión del TEMEC, pero también viene el tema de la celebración del Mundial de Fútbol en México, porque es un escaparate de México al mundo. ¿Cómo nos vamos a presentar? México no tiene un plan de qué es lo que quiere ser México a futuro. Cuando otros países han presentado, han tenido la oportunidad de llevar a cabo mundiales de fútbol, olimpiadas, ha sido el gran escaparate para decir, este es el país que queremos ser en los próximos 20 años, estamos creciendo de esta manera, nos estamos abriendo al mundo de esta manera, y en México el plan es que por el momento no hay plan económico. Pero bueno, ha sido un primer año que pasa a la historia por la destrucción del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, las elecciones de jueces, magistrados y ministros. Pues lamentablemente todos hemos visto los videos de jueces, magistrados y ministros sin experiencia, cometiendo cualquier cantidad de errores, etcétera, etcétera, y sobre todo sentencias ya a modo del gobierno, y eso, bueno, pues destruyó el Estado de Derecho, en donde ya el poder ejecutivo, legislativo y judicial están en una sola persona y no en tres poderes diferentes. Ya en México podemos estar hablando dentro de un par de semanas de leyes a modo que van dirigidas a intimidar a empresarios, a intimidar a la oposición, y eso, bueno, pues es un pésimo legado para cualquier presidente, junto con la destrucción de los órganos autónomos constitucionales que han, pues, evitado que haya inversiones nuevas en México, ¿no? Mientras que en otros países el sector energético y el sector comunicaciones siguen siendo grandes imanes de crecimiento, pues en México no hay inversiones, lamentablemente. Un año de gobierno donde yo les diría que son más los contras que los pros. Un país en donde nos quejábamos de un crecimiento económico de 2.5% con el PRIAN, decíamos que era muy bajo, y que ahorita pues anda entre el 0 y el 0,5 de acuerdo con los mismos datos del INEGI. Entonces, pues lamentablemente no ha sido el mejor inicio de gobierno para la señora Sheinbaum. Ella todavía no ha podido consolidar el poder como ella quisiera para ya empezar a dar las órdenes y dejar pues su legado. Hasta el momento el legado de Sheinbaum es tapar los problemas de López Obrador y pues podría pasar a la historia no como una mujer independiente, sino como una mujer a la sombra de López Obrador que trató de seguir ese camino con las mismas mañaneras, con las mismas giras de fin de semana, con el mismo modo populista, con los mismos trenes de pasajeros, nada realmente relevante ni sorprendente y sobre todo sin un plan de país de largo plazo. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, ahí publico mis estrategias de inversión. Y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Gracias.